Ok, entonces, empezamos. Entonces, la cosa primera que quiero ver es, determinar la parte que hemos hablado, de que hemos hablado la última vez, que es determinante de operadores. O sea, ver cómo se puede hacer el determinante sin necesariamente tener coordenadas, ¿ya? Que tiene una interpretación interesante para cualquier funcional lineal entre espacios de dimensión finita. Entonces, sin hablar de coordenadas. Y después, con eso terminamos la parte de determinante y vamos a ver esta otra parte de acá que son autovalores, autovectores, ¿ya? O sea, se tratará de comprender un poco cómo se puede entrar más, digamos, de una matriz que representa un operador lineal, o sea, que la imagino, lo que hago con esta matriz es multiplicar un vector y me da un otro vector. Si interpreto la matriz es así, un poco de la estructura geométrica de esta transformación, uno la puede comprender y organizar en términos de estudiar los autovalores y autovectores de la matriz, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es esto y cómo tiene que ver con cuáles son las primeras nociones conectadas con esto. O sea, cómo el determinante y la traza se conectan con valores autovectores y lo que es, si introduciremos un polinomio que a una matriz le puede asociar un polinomio de grado igual al tamaño de la matriz, n, que se llama polinomio característico y que me ayuda a determinar los autovalores. Y vamos a ver unos casos, especialmente el caso de matrices diagonalizables, donde se pueden comprender bien cuáles son los autovalores y autovectores. ¿Okay? Entonces eso es un poco el plan de la clase y está más o menos el capítulo 5.1, 5.2 del libro de Strang. ¿Okay? Entonces vamos a empezar ahora un poco, voy a ir rápido en la primera parte porque cubre un poco, más o menos lo hemos ya visto un poco en la clase precedente. Ok, entonces vamos a ver esto. Ahora, determinante de operadores. Acá voy y el determinante de un operador lineal vamos a ver, ¿ya? Entonces, ya me pongo el lápiz viola para... entonces, acá primero, lo de que hablamos es una función que va desde un espacio vectorial V en el mismo espacio vectorial V y V tiene dimensión n, ¿ya? Y la primera parte es que acordarnos cómo se asocia una matriz. Si tengo una función así, cómo a f le asocio una matriz. Entonces uno lo que va a hacer es tomar una base de V, ¿ya? Tomo V1, Vn, una base de V. ¿Y qué significa que es una base? Significa que cualquier elemento yo tomo en este espacio vectorial V pequeño. Puedo encontrar números, lambda 1, lambda n, que son lambda i son números reales y son únicamente determinados. ¿Ya? Significa que, como digamos, que son exactamente las coordenadas de este V en la base dada por los V1, Vn. ¿Ok? Y ahora para encontrar una matriz asociada a F, ¿uno qué hace? Miro para cualquier V, miro su imagen a través de F, que es W. W de nuevo es un vector en el espacio, appartiene de nuevo al espacio V grande. Entonces, puedo encontrar sus coordenadas, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en un rato. Pero también puedo ocupar la linealidad de F, ¿ya? Y dado que V pequeño lo puedo escribir así, ¿no? El V pequeño está escrito como una suma de V1, Vn multiplicados por lambda 1, lambda n. Esto lo borro porque no es... y dado esto, entonces puedo ocupar la linealidad y
f de v es lambda 1 f de v1 más, así siguiendo, más lambda n f de vn. ¿Ok? También puedo decir que f de v1 lo llamo w1 y f de vn lo llamo wn. Son notaciones. ¿Ok? Y ahora tomamos un wj. Un wj es un elemento del espacio vectorial, entonces puedo encontrar sus coordenadas respecto a la base que había fijado, ¿ya? Y entonces acá sus coordenadas la llamo, es lo que me formará mi matriz, ¿ya? Son A1J, ANJ, ¿ya? Entonces el J se queda como segundo índice y A1J, ANJ en práctica estos coeficientes me forman una columna de una matriz, columna J de una matriz, ¿ya? Y puedo escribir entonces acá con una suma sobre el primer índice, ¿ya? Sumando respecto a la línea, al índice de la línea. Esas son las coordenadas, digamos que con estos coeficientes y mis vectores de base, puedo asociar entonces a cada vector WJ una columna de mi matriz. Y lo lindo es lo siguiente, ¿ya? Es que si tomo esta expresión de acá, ¿eh? La expresión que me ocupaba la linealidad y la definición de WJ. Esto es el elemento 1. El segundo elemento es la expresión de WJ respecto a la base. Y ahora esto, el 2, lo puedo insertar en la expresión 1, ¿ok? Y lo que me da es que W es igual, esto por 1 sumado a 2, me da que W es igual a suma sobre J acá y sobre I, acá es la suma sobre J y acá es la suma sobre I. Entonces acá me da la suma sobre I, J, cualquier que van desde 1 hasta N, ¿ya? ¿De qué? De A y J por lambda J por VI. Entonces A y J lambda J son las coordenadas de, corresponden a estas coordenadas de W respecto a la base Vn. ¿Ya? Entonces todo esto solo para acordarnos que si para encontrar el vector de coordenadas, que lo llamo mu, ¿ya? Es el vector que corresponde a estas coordenadas mu1, mu-n. Este vector de coordenadas es la matriz cuyas columnas son los coeficientes de WJ por el vector lambda, que es el vector de coordenadas. Esto corresponde al vector V y esto corresponde al vector W. ¿Ya? V y W son elementos del espacio y lambda y mu son enuplas de números, ¿ya? Que son asociados a estos vectores y que me dan sus coordenadas respecto a la base dada. Y de nuevo acá repito que las columnas de A son las coordenadas de FVJ. Y ahora lo que hago es, tomo una base cualquiera y tomo el determinante de la matriz A. Y digo, y llamo para F que no tenía una base asociada, ¿ya? Llamo su determinante como simplemente el determinante de la matriz A. Ahora parece raro porque uno se pregunta, si ya acá necesité fijar una base y uno se pregunta, ¿depende de la base? ¿Ya? De la base elegida. ¿Ya? Y la respuesta es no. ¿Ok? No. Lo que me permite entonces de decir determinante de F, donde F no incluye la información de la base, y llamarlo sin problemas como esto, ¿ya? Y para ver que no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que me da lo mismo si lo hago con otra base. Entonces voy a fijar otra base U1, UN. ¿Eh? U1, UN, y ahora
¿cómo se conecta la otra base con la base inicial? Bueno, digo que VJ tiene estas coordenadas respecto a la base 1 UN, ¿ya? Entonces, para todos los J tengo lo que me da una línea de coordenadas. Y después voy a mirar, por ejemplo, si tengo un vector W y lo escribo respecto a la base V1, VJ. Entonces acá puedo escribir solo para acordarnos un poco. Esto es respecto a la base V1, Vn. Y después cada V1, Vn lo reescribo respecto a la base U1, Un. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que las coordenadas de V respecto a la base nueva son X, la matriz X, que tiene estos elementos de acá, ¿ya? Multiplicada por las coordenadas en la base precedente. De otra manera, dicho de otra manera, es lo que está evidenciado acá. Es que X es la matriz que me toma las coordenadas en la base V, y si lo multiplico por X, me da la coordenada en la nueva base. Esto es la información muy útil de acá, ¿ya? Entonces, digamos que X me va desde acá por acá, y acá para ir en la otra dirección pongo X a la menos 1, ¿no? Porque la inversa de esta es dado UI, dado los lambda I, multiplicar por la inversa me da las coordenadas de W en la otra base, que son una de la inversa de la otra. Ok. Y ahora puedo escribir F respecto a la nueva base, dada la expresión en la vieja base, ¿ya? Y entonces acá, ¿qué hago? Para cualquier vector, dado en la base U1, Un, primera cosa lo escribo en la base V1, Vn. Y para esto aplico X a la menos 1, ¿ya? Entonces tengo un vector en estas coordenadas de acá, UI, y necesito escribirlo en la base VI, entonces X a la menos 1. Después, si tengo V escrito en la base Vn, entonces acá la matriz A multiplicando por las coordenadas, me da la expresión en la nueva base, ¿ya? Y después acá, para volver el resultado a tenerlo en la misma base que las coordenadas iniciales, necesito multiplicar de nuevo por X. Entonces, en total, si tengo que A expresa F en la base V1, Vn, entonces X a la menos 1 AX es la expresión en la nueva base, en U1, Un. ¿Ya? ¿Qué significa? Tomo coordenadas respecto a U1, Un, y aplicando X a la menos 1 a X, que es un producto de tres matrices, me da las coordenadas en la nueva. Y entonces, y acá ya puedo demostrar lo que quería. Es que el determinante de esta cosa larga de acá, X a la menos 1 a X, ¿esto cómo es? Hemos visto que el determinante de un producto es el producto de los determinantes, ¿ya? Entonces esto es determinante de X a la menos 1 por el determinante de A por el determinante de X, ¿ya? Pero acá el determinante de X a la menos 1 multiplicado por el determinante de X, estos son números, ¿ya? Determinante por determinante por determinante son tres números, así que vale la propiedad conmutativa, ¿ya? Y entonces acá tengo que es el determinante de X a la menos 1 multiplicado por el determinante de X es igual al determinante de X a la menos 1 X, ¿ya? Que sería la identidad, ¿ya? Y entonces esto es igual a 1. Entonces, el producto de estas cosas encircladas ahí es 1, y el determinante de A, y entonces el resultado es igual al determinante de A. Entonces, esto es, acá, esta cosa evidenciada es, digamos, traducir el facto que si calculo el determinante de un operador fijando una base V1, Vn o la base U1, Un, ya el determinante que calculo es lo mismo. No importa la base, me da el mismo número.
aunque la matriz sea distinta, la forma, las coordenadas sean distintas. Y acá abajo escribo otra manera donde la gente, digamos, formula esta cosa y dice que para definir el determinante de f, una otra manera de, alternativa de definir, dar la definición, es que si tengo las coordenadas de f de w1, f de wn, pongo esto como columnas de una matriz y calculo su determinante. Y después divido por las coordenadas de v1, vn, ¿ya? Donde acá uno se imagina que tenía una otra base de referencia. Lo que en nuestra nueva, digamos, notación significa decir que determinante de f, determinante de ax dividido por determinante de x, ¿ya? Que es igual a determinante de a, determinante de x sobre determinante de x. Ya, acá estoy ocupando de nuevo que el producto, el determinante de un producto es el producto de los determinantes, que es igual a mi definición que había dicho antes, ¿ya? Determinante de A. ¿Okay? Entonces, a veces, y acá se cacha un poco el significado, ¿ya? Porque acá voy a cambiar color, a ver qué otros colores tengo. No tengo muchos colores. Bueno, esto. Acá, este determinante de acá sería como otra interpretación es que tengo f de w1, no, sí, f de w, me confundí, acá está escrito mal. Acá, perdón, acá necesito escribir, podría escribir w1, pero sí, f de v1, perdón, f de vn. ¿Ya? O sea, acá tengo f de v1. Suponamos de estar en dos dimensiones. F de v1, f de v2. ¿Ya? Y acá tengo v1, v2. ¿Ya? Entonces, en práctica, si lo imaginan, es la parte que estoy dividiendo abajo es el área del paralelogramo antes de aplicar f. Y la parte de arriba es el área del paralelogramo después de aplicar f. ¿Ya? Y entonces el determinante me dice que cuánto está dilatando los volúmenes f. ¿Ya? Determinante f es igual a la dilatación de volumen, del volumen. ¿Ya? Entonces, se trata en práctica de ver, tengo una aplicación lineal, me da un elementito de volumen, que lo calculo en cualquier base yo quiera, después aplico f, f lo dilata, para medir cuánto cambia el elemento de volumen, puedo calcular el determinante del paralelogramo imagen dividido por el determinante del paralelogramo de partida. Y esto es lo que se llama el determinante de f. Entonces, me dice la dilatación de volúmenes aplicado por f. Y decir que esto no depende de la base significa que es un concepto matemáticamente bien definido. ¿Ok? Ya pasé bastante tiempo en esto, pensaba que iba más rápido. Pero creo que es interesante verlo en detalle. Ok. Ahora vamos a continuar, ¿ya? Entonces hemos visto determinantes de operadores. Ahora vamos a ver autovalores y autovectores. ¿Ya? Quizás no vamos a alcanzar a terminar todo, pero no importa. Importante que se comprenda, no que ir muy rápido. Ok. Entonces, autovalores y autovectores. La cosa principal que quiero decir es que nosotros queremos conocer la matriz A geométricamente, donde A la interpreto como que me toma un vector X y le asocia el vector AX. Esto es n por n, y esto es un vector 1 por n. No, n por 1, ¿ya? Entonces, x1, xn, ¿ya? Bueno, y entonces, la cosa de qué se trata cuando uno busca valores y autovectores es encontrar
casos de que AX es paralelo a X. ¿Ok? AX es paralelo a X, o en otra palabra, es que encuentro, quizás mejor decirlo así, encontrar lambda, un número real, y X, que es un vector, tal que AX es igual a lambda veces X, ¿ya? O sea, ¿qué significa ser paralelo? Significa que AX es un múltiplo de X. Y lambda puede ser positivo, cero o negativo, ¿ya? Lambda igual cero ya lo conocemos. Es un caso particular de esto. Significa que esto significa que este sería X en el núcleo o en el kernel de A, ¿ya? Que sería A se anula en X. Esto es un caso de autovectores, ¿ya? Entonces, en este caso, digamos, X se llama autovector de A y lambda es un autovalor de A, ¿ya? Y esto uno dice que son asociados, ¿ya? Si contribuyen a resolver la misma ecuación, ¿ya? ¿Cuándo vale esta ecuación? Entonces, un A que toma un vector y lo envía en una cosa paralela, esto es un autovector, y el múltiplo del vector que le corresponde es el autovalor asociado. ¿Ok? Entonces, hemos visto ahora, con esto sabemos lo que es un autovalor y un autovector, ¿ya? Ok. Por ejemplo, antes de continuar, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Un primer ejemplo. Tomamos una A muy sencilla, igual a 0, 1, 1, 0, ¿ya? No tomo la identidad, pero casi la identidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué tipo de matriz es esta? Esto es una permutación. ¿La reconocen? ¿Ya? A de aplicada al vector x1, x2, ¿a qué es igual? Es igual a x2, x1, ¿ya? Es una de las matrices, la más sencilla de permutación. Intercambia dos entradas del vector, ¿ya? Y ahora le pregunto a ustedes, encuentren un x tal que ax es igual a, digamos, en este caso, por ejemplo, que ax es igual a x. ¿Alguien me sabe decir un vector x? Dejo la palabra a ustedes. ¿Cero? Ok, x distinto de 0. Ya 0 siempre lo va a lograr, siempre, pero no se considera un autovector 0 porque la solución trivial, siempre poniendo a por 0 me da 0. Pero X1 no, igual a X2. x1 es igual a x2, ¿ya? Entonces ponemos 1, 1, ¿ya? Perfecto. Entonces esto era una cosa importante que quería, que uno siempre debe decir, ¿ya? X distinto de 0, ¿ya? Si es 0, es como la solución trivial y no interesa. Ok. X es igual a 1, 1. Y acá tenemos un primer autovector, x1, que acá ¿cómo podría escribirlo para que no se confunda con la otra notación? X, bueno, llamámoslos X. Y ahora vamos a tener un segundo, AI, ¿ya? Y acá lambda es igual a, el autovalor es 1, ¿ya? Porque acá está multiplicado por 1. Y ahora encontramos un segundo. A ver, un segundo puede ser con lambda 2 es igual a menos 1. Entonces, AI es igual a menos I. ¿Cuál puede ser I en este caso?
¿Cuál puede ser I? Estoy mirando la chat. Ah, ya habían escrito 1, 1. No, 1, 1 no, porque si aplico A al vector 1, 1, ya hemos visto que me da 1, 1. Acá quiero A aplicado a I1, I2 es igual a lambda 2 por I1, I2, que sería menos I1 menos I2, ¿ya? Entonces, esto, dado que esto sé lo que es, esto sería I2, I1. Acá me dice que I2, I1 es igual a menos I1, I2, menos I2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tomo el vector menos 1, 1, ¿ya? A aplicado a menos 1, 1 es A por menos 1, 1 es igual a menos 1, 1. Esto significa que, que menos 1, 1 es un autovector con autovalor menos 1, ¿ya? Y 1, 1 es un autovector con autovalor 1, ¿ya? Esto para decir que uno quería escribir la misma cosa que arriba, ¿ya? Entonces encontré una base, esta en realidad es una base de autovectores. Base de autovectores. Bien. No siempre se puede encontrar una base. ¿Ok? Pero en este caso sí. Bueno. Podría continuar con un poco más de ejemplos, pero en realidad me parece más... Profe, sí. ¿puede volver a explicar que no entendí? Y en el chat pidieron que si puede ir más lento, por favor. Perfecto. Ok. Entonces, lo que quería decir es simplemente encontramos un caso, una situación donde puedo encontrar autovalores y autovectores, ¿ya? Entonces, tomé esta matriz, que es en práctica es una matriz de permutación, ¿ya? Entonces, simplemente si la aplico a x1, x2, lo que me da es que está intercambiando x1, x2, ¿ya? Estas matrices las hemos visto cuando hemos hablado del determinante. Y ahora la pregunta era, yo les decía, sé que un autovalor es esto y el otro es esto, ¿ya? Intentamos encontrar autovectores, ¿ya? O sea, que significa encontrar solución de esta ecuación de arriba, a x es igual a menos x, poniendo lambda es igual a x igual a lambda x con lambda igual 1 o lambda igual menos 1, ¿ya? Y entonces hemos visto que las soluciones son a aplicado a 1, 1 es igual a 1, 1, ¿ya? Porque si intercambio 1 y 1, ¿qué me da? Me da lo mismo. ¿Ya? Porque A es la matriz que intercambia las coordenadas. Y si intercambio menos 1 y 1, me da 1 arriba y menos 1 abajo, que sería menos 1, 1. ¿Ya? Menos el vector menos 1, 1. ¿Ok? Y entonces, en los dos casos, aplicar a este vector me da un múltiplo del vector. Me da o el vector mismo, que sería el múltiplo más sencillo, o menos el vector, que es un otro múltiplo, ¿ya? Entonces, acá en este caso encontramos una base de autovectores, ¿ya? Perfecto. Ahora, continuamos. Base de autovectores. Voy a poner... Entonces, la próxima cosa que me gustaba ver es mirar de nuevo esta ecuación, ¿ya? AX es igual a lambda X. ¿Ok? También lo puedo escribir
lambda por la identidad por x, ¿ya? Porque la identidad aplicada a x me da, es lo mismo que x. Esto es lo mismo que esto. ¿Okay? A x es igual a lambda identidad x. Y también puedo escribirlo a menos lambda identidad aplicado a x es igual a 0. ¿Ya? Todo esto es equivalente a decir que x es un autovector con autovalor lambda. X autovector con autovalor lambda. ¿Ya? Lo estoy reformulando. Entonces acá se traduce en esto. Entonces, x es en el kernel de a menos lambda identidad. ¿Ya? Es lo mismo de nuevo. Y cuando ustedes saben cuándo una matriz tiene elementos en su kernel. ¿Cuándo es que, cómo puedo verificar si es que lambda es un autovalor? Lambda autovalor de A. Acá me está diciendo, es un autovalor de A si existe este X que es distinto de 0. Entonces, si el kernel de A menos lambda identidad es no trivial. ¿Ya? Trivial es el kernel que solo contiene solo 0. No trivial que contiene otro vector no 0. ¿Ya? ¿Y cuando una matriz tiene el kernel no trivial? ¿Cómo podemos calcular esto? ¿Cómo podemos ver qué podemos calcular para ver que el kernel no es 0? ¿Alguien? Podemos calcular qué pasa si A menos lambda I identidad. Sí, buscar soluciones de AX es igual a 0, es una posibilidad. Pero lo que es, digamos, directamente sin pasar a buscar soluciones, uno puede ver si el determinante de esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, la matriz tiene kernel no trivial, o sea, es singular. ¿Ya? La matriz A menos lambda identidad es singular. Sí, solo sí, el determinante es 0. ¿Ya? Esto es, digamos, es singular si no es invertible. Y no es invertible cuando el determinante es 0. ¿Ya? Entonces, el determinante es 0. Ya, entonces acá ya puedo empezar a encontrar autovectores, ¿ya? Porque en realidad esto lo sé calcular. Sé calcular. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Calcular calcular el determinante de A menos lambda el identidad, ¿ya? Vamos a ver, entonces vamos a poner 2, 1, 1, 2, ¿ya? Esto es A. Lambda A menos lambda la identidad es igual a 2 menos lambda, 1, 1, 2 menos lambda, ¿ya? Se fijan que simplemente sumé menos lambda en la diagonal, 0 en los otros lugares. Así que esto es lambda menos A menos lambda la identidad. Y el determinante de esto, ¿qué es? Estaba pensando que en realidad aún mejor sería hacerlo para la misma matriz que el otro ejemplo. ¿Me permiten? Voy a cambiar un poco la cosa. Ponemos 0 en vez que 2, ¿ya? 0 y acá se va, ¿ya?
para ver cómo podía llegar a la misma respuesta que en el otro ejemplo. Perdón por el cambio. Entonces esto es igual al determinante de menos lambda, 1, 1 menos lambda. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esto? Menos lambda por menos lambda, que sería lambda al cuadrado, menos esta otra multiplicación, 1 por 1, que sería 1. ¿Ya? Entonces, menos lambda más menos 1. Lambda cuadro menos 1. Eso es el determinante. Entonces, esto lo puedo factorizar como lambda menos 1 por lambda más 1. ¿Ya? Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Uno se da cuenta que si el determinante de esto, a menos lambda i, igual a 0, significa que lambda es igual a, acá, debe ser 0 o uno de los factores o el segundo, ¿ya? Entonces puede ser que lambda es igual a 1 o lambda es igual a menos 1, ¿ya? Para que sea 0 este factor, ¿ya? Entonces, de aquí veo que los dos posibles autovalores son 1 y menos 1. ¿Están de acuerdo? Los autovalores pues, de A son lambda 1 igual 1, lambda 2 igual menos 1. ¿Claro? Como en práctica lo que he hecho es calcular el determinante. Me da un polinomio, calcular la raíz del polinomio. Si es que si existe un x, significa que el polinomio se anula. ¿Ya? Y entonces, más en general, el determinante de a menos lambda i es un polinomio en lambda. ¿Ya? A lo considero como si ya conocía, son unos números. Todavía no sé. Ahora lo voy a decir. Entonces, autovalor, digamos, perdón, voy a repetir. Entonces, si es que existe una solución de esta ecuación, significa que X lo llamo autovector de A y lambda lo llamo autovalor de A. ¿Ya? Son valores y vectores que, no sé, la otra cosa es que se llaman vector propio y valor propio. Ya, no sé, son un poco intercambiables, ¿ya? Entonces, significa que X es una solución de esto para algún lambda y lambda es una solución de esto para algún X, ¿ya? Entonces, en práctica, saber que X es autovector significa que sé que existe lambda para el cual se satisface la ecuación. Saber que lambda es un autovalor significa que existe X por la cual se satisface la ecuación. ¿Ya? Y la ecuación que miro es la que me dice que A envía X en sí mismo, no en sí mismo, sino en un vector paralelo a X mismo. Serían los vectores que me dan direcciones, digamos, enviadas en sí mismas por A. ¿Ok? Ahora hemos visto que tener esta ecuación es lo mismo que tener lambda identidad con un kernel no trivial, que significa tener el determinante 0. ¿Ya? Entonces, el determinante de esta matriz como polinomio en lambda es un polinomio de grado ¿de grado qué? Entonces acá la matriz tiene A1, 1 menos lambda. La única lugar donde aparece lambda es en la diagonal, ¿ya? A1, 1 menos lambda, ANN menos lambda, ¿ya? Y acá tengo A1N, AN1 y los otros son simplemente números, ¿ya? No dependen de lambda. Entonces,
acá para escribir esta matriz necesito tomar productos. Suma de signo de una permutación por, que en práctica por un producto de n términos de A menos lambda identidad. ¿Ya? N términos de las entradas. ¿Ya? Y entonces pueden ver que estos te darán un polinomio de grado n. ¿Ya? Cuando tengo, por ejemplo, el producto de todos los términos en la diagonal, me da un producto, un término en esta suma que tiene grado n. Entonces puede ser grado menor que n, si es que alguna cosa se anula, pero de grado a lo más n, menor o igual que n, ¿ya? Y vale menor si algo se anula. Esto no, digamos que puede ser menor, pero usualmente es igual a n. Ok. Y esto se llama el polinomio característico de A. Polinomio característico de A. ¿Okay? Entonces, el polinomio característico es la cosa que debe estar igual a 0 para que, diga, que las raíces del polinomio característico son exactamente los valores propios o autovalores de A. Sus raíces son los valores propios de A. ¿Ok? Y acá pausa. Pausa de 10 minutos. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta, pero que aparte de la materia? Uh-huh. Lo que pasa es que la semana pasada con el tema de los grupos, creo que